Ajá. ¿Qué hago? Buenas tardes, jóvenes. Gusto en saludarlos. Paso por aquí para recordar que hoy tenemos un encuentro en el cual vamos a hablar del marco legal de la publicidad en Venezuela. Para ello, primero vamos a hablar un poco de lo que es la norma jurídica, su estructura y su clasificación. Así tenemos que ella va a darle contenido a las relaciones jurídicas de la publicidad, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Así pues, cuando hablamos de las personas que se reúnen para vivir en un colectivo o comunidad, deben existir reglas mínimas que todos los individuos deben seguir. Las normas jurídicas existen para modificar la conducta de las personas que de forma natural no realizan las acciones que se esperan de ellos. Es en la medida en que se necesita un modificador de la conducta natural, la razón de existir de estas normas. Así pues, las normas jurídicas regulan el comportamiento humano en sociedad. Existen muchos tipos de normas, normas morales, normas religiosas, normas de trato social y, por supuesto, las normas jurídicas, estas últimas, otorgan derechos e imponen obligaciones. Es decir, son bilaterales y son impuestos por el Estado, por encima de los otros tipos de normas. En las sociedades modernas, dependiendo de la forma de organización de los estados, las normas jurídicas provienen de una constitución. La mayor parte de los países del mundo cuentan con una constitución y es a partir de este documento que se desprende todo tipo de leyes y reglamentos en donde también se localizan las normas. De esta manera, la suma de leyes y reglamentos, es decir, el conjunto de normas jurídicas aplicables en un país o área geográfica determinada, es la que compone un ordenamiento jurídico. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿para qué sirven las normas jurídicas? Al hablar sobre la teoría pura del derecho, la norma jurídica establece varias funciones. La primera función de toda norma es la de mandato, es decir, demandar. Este tipo de normas establecen o mandan a realizar una acción determinada o incluso prohíben realizar dicha acción. La segunda función de las normas es la de permitir o autorizar, cuyo propósito es el de delimitar las normas de mandato. Y la tercera y última, jóvenes, es la función que la norma, según Robert Walter, es la de derogar. Este tipo de normas se encargan de anular la aplicación de otra norma por considerarla ambigua, en desuso o que trae detrimento al deber jurídico. En pocas palabras, las normas jurídicas existen para tres cosas: para ordenar o prohibir una acción, para delimitar las órdenes o prohibiciones, para derogar otras normas. Ahora bien, las normas jurídicas por sí mismas a veces no son suficientes para determinar qué hacer en un caso en concreto o no son suficientemente claras para resolver una controversia. Por ello, las normas jurídicas son interpretadas por los jueces y tribunales a través de la jurisprudencia. ¿Cuáles son los elementos de las normas jurídicas? Sus elementos. Las normas jurídicas tienen su base en los siguientes conceptos. El sujeto, persona afectada por derechos y obligaciones. El objeto, contenido normativo que debe cumplir el sujeto. La relación, conexión entre dos sujetos.
la consecuencia, la relación entre el sujeto. Cuando se infringe una norma, la finalidad y el objetivo de la norma es que regla o regula el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento jurídico venezolano. Las normas jurídicas tienen la siguiente estructura: una hipótesis o supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, de manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato establecido por la ley. Es la unidad mínima que integra el ordenamiento jurídico, es decir, es la regla o precepto que forma parte del derecho objetivo. La norma ordena la conducta humana prescribiendo determinados comportamientos o señalando determinados efectos a los actos humanos. Las normas jurídicas, en cuanto son impuestas desde fuera del individuo sometido a ellas, son heteronomías todas vez que las normas o reglas jurídicas se refieren a la conducta de una persona en relación con otra u otras personas. Se dice o se caracterizan por su bilateralidad. ¿Cuál es esa bilateralidad? El ser y el deber ser. Lo que es igual para mí es igual para ti. O sea, siempre va a ser bilateral. Derechos, obligaciones. Y en tanto, la aplicación de las normas está garantizado por la actuación del Estado. Se dice que aquellas se caracterizan también por su coercitividad. Desde el punto de vista lógico, las normas jurídicas es un juicio. La estructura lógica de la norma jurídica corresponde a los juicios dado el supuesto jurídico, es decir, un antecedente señala otro hecho no como algo que ocurra necesariamente, sino como algo que debe ser. Y eso, como es evidente para la especial cópula, que se constituye en el deber ser. Por eso se dice que toda norma jurídica expresa un deber ser sintetizado en una forma mínima. Se suele enunciar así: si es A, debe ser B, o B, dado A, debe ser B. ¿Mm? Una fórmula. Se queda uno pues con las normas jurídicas que encaran la conducta humana como un deber ser. O si se quiere, en tanto que la libertad, decimos esto último porque, como es sabido, el hombre, único ser racional y libre, tiene la facultad de autodeterminarse en una conducta y las normas se encargan de esa conducta. En esa dimensión ontológica, la libertad presuponiendo al iniciar un deber ser, que es la conducta normada, pueden ser en la realidad de una u otra manera. A los juicios del deber ser también se les llama imputativo o atributivo, porque en ellos se atribuye o imputa una consecuencia o una condición y normativos, porque la función de las normas no es explicar ciertos hechos como sucede, por ejemplo, con las leyes naturales, sino dirigir o encauzar el obrar humano. Las normas jurídicas tienen estructuras disyuntivas. Cosio, que es un autor jurista, critica a Kelsen, Hans Kelsen, filósofo alemán, que de él se desprende la pirámide de Kelsen, ¿sí? Porque al desconocer el valor ontológico a la norma secundaria, resulta que el deber jurídico y la facultad correlativa no tiene un lugar intransistemático en la norma jurídica, con lo que demuestra que el esquema kelsiano es incompleto. Ejemplo, si yo tengo un deber jurídico determinado, ¿verdad? El de cumplir el servicio militar, es porque es una norma que lo establece.
En síntesis, el esquema lógico de la norma jurídica debe contener todos los elementos que encontramos en la experiencia jurídica. Por su parte, Cosio sostiene que la estructura lógica de la norma jurídica es un juicio disyuntivo que puede esquematizarse así, dado que el deber ser por dado no puede deber ser ese. Eso significa lo siguiente: dado que un hecho con su determinación temporal debe ser la prestación por un sujeto obligado frente a un sujeto pretensor, o dada que no prestación, es decir, la transgresión debe ser la sanción por un funcionamiento obligado ante la comunidad pretensora. Dejando de lado por el momento el problema de los conceptos jurídicos fundamentales, cabe destacar que este juicio disyuntivo se compone de dos juicios hipotéticos enlazados por la conjunción disyuntiva o constituyendo una sola estructura unitaria. Ahora bien, la primera parte del juicio, conceptualización de la conducta lícita, Cosio la denomina endonorma, y la segunda parte, conceptuación de la norma y de la conducta ilícita, y por lo tanto la sanción. La llama perinorma. El filósofo argentino propone llamarlas así, no solo por terminar con caos de las designaciones, la norma primaria y secundaria, que, que no son diferentes autores, usan con sentido opuesto, sino para subrayar que trata de una norma única y no de dos normas, punto indispensable para entender el concepto de la norma jurídica como juicio disyuntivo. Como es obvio, la endonorma gaussiana corresponde a la norma secundaria de Kelsen y la perinorma a la norma primaria. Si bien con un sentido diverso que les da esa estructura unitaria, que es el juicio disyuntivo, de que forma parte del fundamento de la citada disyuntividad, radica en que toda conducta jurídica tiene que ser forzosamente disyuntividad, lícita o ilícita, y solo con dichas estructuras disyuntivas es como quedan conceptualizadas ambas posibilidades. Por último, cabe aclarar que la estructura disyuntiva explicada es válida para cualquier clase de norma, inclusive la norma penal. En efecto, ejemplificando, con los casos de homicidio tendremos la siguiente regla: dada tal situación jurídica debe ser no matar, o dado el homicidio debe ser aplicado tal sanción. Así tenemos a García Maine, por su parte, que sostiene que toda norma es categórica e hipotética, según el momento en que se considere, dice este autor, aun cuando parezca paradójico, antes de la realización del supuesto, toda norma es hipotética, y cuando aquellos se producen, deviene la categoría considerando en forma abstracta el precepto que ordena a los hijos respetar a sus padres. Es hipotético, encierra un supuesto, el vínculo entre progenitor y descendiente, mas en relación con las personas que se hayan colocado en tal situación prevista por la norma constituye un mandamiento incondicional. Entonces tenemos también que hablar un poquito de la clasificación de las normas. Y así tenemos que las normas jurídicas pueden ser clasificadas desde distintos puntos de vista. Aquí nos referimos solamente a algunos de ellos. Por el ámbito personal de validez pueden ser generales o individualizadas, normas generales o abstractas. Son las que abarcan un número indefinido de personas. Un ejemplo lo tenemos en el artículo 14 de la ley que dice que el matrimonio civil que dispone es indispensable para la existencia del matrimonio. El consentimiento de los contrayentes expresando ante el oficial público encargado del registro civil. Las normas individualizadas o particulares o concretas son las que se refieren a uno o varios
individualmente determinado. Ejemplo, una ley que concede una pensión a determinada persona, una sentencia judicial, un contrato o otros. Por su jerarquía han sido divididas en fundamentales o primarias y derivadas o secundarias. Para comprender mejor esta clasificación, conviene recordar que el derecho de cada estado constituye no un conjunto inorgánico de la norma jurídica, sino todo ordenado o sistema de normas entre los cuales hay relaciones de coordinación y de subordinación o supraordinación. El estudio de estas relaciones ha permitido establecer la existencia de un verdadero orden jerárquico normativo o, si se quiere, de un sistema escalonado de normas. Kelsen lo comparó con una pirámide y por eso se habla de la pirámide jurídica como símbolo de cada orden jurídico estatal y aún del internacional. Ahora bien, en este ordenamiento escalonado, cada norma deriva de su validez de otra u otras, jerárquicamente superiores, refiriéndose a esta validez no solo al procedimiento de elaboración aspecto formal, sino también al contenido procedimiento de elaboración, un contenido concreto, aspecto sustancial. A su vez, esa misma norma es la de la fuente de validez de otra, jerárquicamente subordinada. Ejemplo, una sentencia es válida cuando ha sido dictada formal y sustancialmente de acuerdo con las leyes respectivas. Una ley será válida si se encuadra con la Constitución. Finalmente, las relaciones jurídicas, ¿verdad? Que habla de las personas, los bienes y los hechos y actos jurídicos. La persona, los bienes y los hechos y actos jurídicos constituyen el contenido de esa propuesta para un nuevo libro del Código Civil, las relaciones jurídicas. Este enfoque no es exclusivo ni característico de una propuesta. Se observa también en algunos códigos de segunda generación y responde a una nueva corriente codificadora que ha prestado atención a unos criterios doctrinales muy persuasivos, tanto de naturaleza sustantiva como del orden sistemático. En el tratamiento de derechos subjetivos, el derecho que impone deberes y al propio tiempo otorga facultades y atribuciones para hacer y para exigir el cumplimiento de aquello, no solo es importante la norma que se dicta, sino el sujeto para quien dicta y la cualidad del bien que constituye el objeto del derecho. Los sujetos del derecho civil son seres o entidades que tienen el poder de obrar y la facultad o deber de prestar los medios conducentes al cumplimiento de fines individuales, más generales y permanentes dentro del concierto social. Este ser o entidad en la cualidad de sujeto de derecho se denomina persona. El otro elemento de la relación jurídica o del derecho subjetivo es el objeto o aquello que se opone a otra cosa y sobre lo que recae el poder de obrar o la facultad de exigir en nuestro ordenamiento se le denomina bien. La mutua correspondencia entre la obligación y la exigencia constituye la relación jurídica, la cual está sometida a las vicisitudes de la existencia, los hechos de la naturaleza humana que traen aparejadas consecuencias en derecho porque originan, modifican o extinguen la relación jurídica. Se denominan hechos jurídicos, mientras que los actos humanos, que son voluntarios, producen efectos en derecho y se llaman actos jurídicos. En definitiva, según este esquema teórico, no hay acto jurídico sin el sujeto que lo produzca. Y para que la gente lo produzca es menester que tenga capacidad. Vamos a hablar un poco de las personas.
Las personas. Este título contiene la norma relativa a la persona natural y a los derechos esenciales y atributos inherentes a la personalidad, así como la de otras instituciones que afectan a la persona en su proyección individual, tales como la mayoría de edad, las restricciones de capacidad de obrar, la declaración de incapacitación, la tutela, la ausencia y la muerte. La estructura que se ha seguido responde a un nuevo enfoque que pone énfasis en la protección de la persona natural. Centro y justificación del derecho. Termina el título con las disposiciones básicas que gobiernan la creación de la persona jurídica. Disculpen, joven. Ahora hablando del marco legal de la legislación publicitaria, bueno, vamos a hablar en principio de la Constitución. Ahí está en solo capítulo todo lo que tenga que ver con el bien de venta, de publicitarse, de intercambiar bienes y servicios por un valor nominal, llámese dinero, llámese otro tipo de pago, ¿de acuerdo? Tenemos la Constitución, tenemos el Código Orgánico Tributario, tenemos la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, tenemos la ley resorte, tenemos la ley del derecho de autor, tenemos el Código Mercantil de Comercio, tenemos, señores, también las leyes ambientales, tenemos la LOPNA, la Ley Orgánica de Protección del Niño y Niña y el Adolescente. Tenemos el Código Penal, tenemos las asociaciones, los dictámenes que dictan los comités de las asociaciones de ANDA, de los publicistas de tal estado, de las ordenanzas. O sea, hay un complejo de leyes que van primero, a darle ese permiso que hablamos en la norma, por eso que hablé primero de la norma, y también le va a prohibir ciertas cosas, por ejemplo, la ley de farmacia. Hay cosas que puedes publicar y otras que no. La ley del tabaco y los alcoholes también entran en ese marco legal. En la próxima sesión, que ya esta está por finalizar, vamos a hablar de esas prohibiciones, esas limitaciones y esas amplitudes. ¿Dónde están las libertades y dónde no? Buenas tardes, que pasen un fin de chévere, fin de semana. La voz.